copiada de España, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el asunto de hacerlo bien o hacerlo mal? Pues que no nos pase como el anterior plan fiscal que decía en el proyecto de reforma fiscal, excepto en las Islas Canarias. Ay, es que se nos fue esa palabrita porque lo habíamos tomado de alguna referencia internacional. Bueno, eso pasó. Pero el tema es bueno copiar o no es bueno copiar normativa? Es parte de la discusión, porque dicen, bueno, ¿por qué nos traemos eso, lo adaptamos a Costa Rica y sacamos nuestra propia normativa? Hay países que optaron por esa decisión, México fue uno de ellos, en decir, no, nosotros mexicanos vamos a analizar, nuestro instituto va a analizar qué normativa interna nos sirve y vamos a escoger cositas de esa normativa internacional y la vamos a ir incorporando en nuestro proceso. Aquí hay dos grandes diferencias. Ellos tienen recursos económicos, nosotros no tenemos recursos económicos para destinar al tema de investigación y desarrollo de ciencias contables. Porque eso no es un tema de contratar a un consultor, mira, consultor, haceme esto. No es un tema de consultor, es un tema de cómo la producción en cada país está desarrollada. En nuestro país, lamentablemente, los esquemas de proyectos profesionales se convirtieron en muchos años en colegios en donde cobraban una cuota, en donde daban servicios, ¿verdad? Y usted podía ejercer si estaba afiliado a este colegio, nada más. Ya ese esquema está cambiando porque tiene que cambiar la profesión, porque la profesión que nosotros desarrollamos pues es muy importante para la actividad económica. La responsabilidad que se genera con firmar un documento o no es muy grande, y de una u otra forma la imagen que nosotros como contadores tenemos que tener como gremio es importantísima frente a los usuarios de la información nuestra, o por lo menos que va con nuestra firma. Bancos, instituciones financieras como tal, si con solo un contador que haga una certificación sin un fundamento real de los ingresos que tiene, nos afecta a todos los contadores públicos. ¿Por qué? Porque entonces ya los bancos empiezan, o ya dicen, los que empiezan, ya dicen, no creemos en lo que dicen los contadores públicos. ¿Y por qué? Bueno, por una práctica profesional y el tema de actualización profesional continua, el tema de regulación de los profesionales, nuestra ley se ha quedado corta. Nuestra ley desde hace más de 60 años se ha quedado corta en términos de cómo decirle a un contador, venga y capacítese. Entonces, cuando uno dice eso, salen a decir, no, es que el colegio no me puede obligar a capacitar, cierren ese programa de capacitación, no sirve para nada porque yo soy contador público como tal y tengo libertad de ejercicio profesional sin restricción. Eso lo han dicho. Y uno cuando escucha eso, lamentablemente dice, pero ¿en qué país está? ¿En qué actualidad está? Porque ya esa posición no es válida. Decir, mira, es que yo con un café en la tardecita con mis grupo de compañeros me puedo actualizar leyendo un poquito de esos libros. Realmente ya no es esa forma, es un tema diferente, hay que compartir experiencias, hay que compartir vivencias específicas sobre cada uno de los temas, hay que estudiar, ese tema nunca se va a acabar en términos de normas. Entonces venimos, adoptamos, no se adoptaron todas las normas en su momento, sino un listado como tal. La norma que no se adoptó fue la norma, entre ellas la 12, por temor a que la parte tributaria dijera, no, es que esa 12 me está variando la base contable o la base tributaria, y al final, leyéndola bien, no afecta nada, simplemente es para efectos de presentación con las reglas fiscales actuales, la información contable y tributaria dentro del estado financiero. Entonces, esos temores que surgieron en ese momento pues han sido en su mayoría todavía ya resueltos como tal, algunos quedan, pero realmente la opción que optó Costa Rica de decir sí a las normas era la que le correspondía en su momento. ¿Por qué? Porque no tenía recursos o no tenemos recursos en este momento para pagar un proceso de investigación, de adaptación, de análisis. Los tenemos. Sí tenemos capacidad, eso sí es importantísimo, tenemos mucha capacidad de muchos profesionales que están asociados a este colegio y otras áreas profesionales para poder desarrollar normas, analizarlas, entenderlas y poder aplicarlas. Eso sí lo tenemos. Lo que no tenemos es recursos como para destinar 5, 6 o 10 especialistas durante 5 o 6 años a investigar el tema contable. Eso no lo tenemos. Y a como estamos, no lo vamos a encontrar recursos que nos den como para poder hacer todo ese proceso de investigación necesario. Entonces, este tema de normativa pues adoptó la mayoría de las normas. Lo único que pasó en este momento es que el colegio no desarrolló apropiadamente un proceso de capacitación. Yo recuerdo que en el año 99, de 2000, recibimos pues 3 cursos de normas internacionales de información financiera, pero pasó un lapso
ahí en donde nos dormimos en este tema, no avanzamos apropiadamente, pasaron 5 años y llegó el programa PROMESIF, que fue el que de una u otra forma dio impulso a este tema de normas de información financiera, de NIAS y lo que es últimamente los NIC-SP. Pero sí pasó como un lapso de 4 o 5 años en que el tema pues se durmió un poco, se durmió. ¿Por qué? Porque las empresas no adoptaron esto como decir, sí, vamos a normas, lamentablemente eso fue. Y el contador como tal, cuando llega, mira, es que tenemos que aplicar normas. ¿Y qué implica eso? Ay, gastar en esto. Ah, no, entonces no. Mira, es que hay que analizar los activos, hay que actualizarlos, hay que hacer estos procesos. ¿Y eso cuánto cuesta? Ah, no, eso, no, mejor seguimos como estamos. Nadie me está obligando, no. Entonces, mejor no hagamos ningún cambio, sigamos como estamos. Y esos son uno de los grandes problemas que hemos tenido en este proceso, de que no tenemos una superintendencia de entidades que regule el tema de las empresas. Otros países sí lo tienen, como Argentina, como Ecuador, en donde dice, aquí está una entidad en donde regula las entidades, a las sociedades y las empresas, en donde todos los años depositan la contabilidad, cualquier cambio en los estatutos, ella lo registra, y los libros de accionistas son públicos porque están depositados ahí. Y entonces, esta sí tiene capacidad para decir a las empresas, tienen que aplicar obligatoriamente este marco normativo. Entonces, ahí sí tenemos fechas de adopción. Entonces, en su momento, cuando se adoptó la NIF, o NIC en su momento, el tema fue, ¿a partir de qué fecha? ¿Cuál fue la fecha en que vamos a adoptar las normas y cuál va a ser el periodo de transición hacia ese proceso? Esa parte nada más quedó muy débil ahí, no se siguió, simplemente se adoptó normas y las empresas no tienen claridad en ese momento cuál fue ese proceso de implementación por primera vez. Y es un problema que estamos arrastrando y vamos a seguir arrastrando. ¿Por qué? Porque imagínense que en ese momento una empresa diga, yo aplico NIF completas. Perfecto, yo voy, reviso, me encuentro algunas cosillas y pregunto, ¿cuál fue su primer balance en NIF? Ah, no sé. Es que todo el mundo decía que sí era NIF, pero no sé cuándo fue ese. ¿Cuál fue el balance de apertura? Ah, no sé. ¿Cuál fue el proceso para iniciar con ese balance de apertura? No sabemos. Entonces ahí empezamos a dudar de que si está aplicando NIF, debemos tener una clara conciencia de cuándo empezamos a aplicar NIF. En su momento, no lo tenemos. Y es un gran problema para los auditores cuando llegan a revisar a las empresas y quieren averiguar un poquito para atrás qué ha pasado con esa coherencia en la información para poder determinar que es razonable la información que está presentada en los estados financieros. Y aquí está la referencia que vimos en la parte de renta, en donde se hace referencia al Colegio de Contadores Públicos como el que emite las normas para efectos de los contribuyentes que deben de presentar su declaración y aplicar un NIF. Este tema está solamente en el papel, porque si usted le pregunta a los auditores tributarios, dicen, no, esto no me interesa, nada más necesito saber cuánto es el traslado que le voy a hacer. O sea, nada más necesito saber cuál fue el pecado suyo para poderles hacer un traslado. Que aplicó NIF, no, eso ni lo revisan ni lo visualizan como una forma de poder determinar la razonabilidad de la información que está utilizando para efectos de como tal. Entonces aquí viene un poco el proceso. En el 99 pues se adoptó la NIC en su momento y con una aplicación de primero del 2001, primero del 10, y se ratificaron en forma completa en el año 2005. Ya antes del 2005 se activó el decreto diciendo que se adoptan todas las normas vigentes de acuerdo a las emitidas como tal. De aquí en esta fecha, en el año 2005, surgió 2005-2006 surgió lo que era el programa PROMESIF, que fue un programa que se desarrolló a través del BID como una propuesta para mejorar la calidad de la información financiera que las entidades presentaban en nuestro país. Inicialmente el proyecto era con 2 colegios, Colegio de Contadores Públicos, Colegio de Contadores Privados, nuevamente la dualidad de colegios, y en su momento no se pusieron de acuerdo y entonces el Colegio de Contadores Públicos como tal continuó con el proyecto PROMESIF únicamente. Las razones por las cuales no se pudieron poner de acuerdo pues son múltiples, válidas, no válidas, hay un montón de cosas que están ahí, pero realmente no es la intención de este foro del día de hoy analizar esas circunstancias. Simplemente no participó del todo el Colegio de Contadores Privados, se hizo a un lado y continuó el Colegio de Contadores Públicos con el desarrollo del programa PROMESIF, que la idea era capacitar facilitadores que utilizaran su tiempo para poder proyectar las normas a través de procesos de capacitación que el colegio iba a desarrollar. Este programa pues, se desarrolló y es parte del producto del
de la parte de capacitación que nuestro colegio tiene en ese momento. Entonces, todo ese esquema de capacitación que este colegio ha desarrollado durante los últimos 3 o 4 años es producto de ese programa PROMESIV y que de una u otra forma ya está siendo consolidado como una alternativa importante para la capacitación y actualización en estos temas. En el 98 se adoptaron las NIAs como tal y igual se ratificaron en el 2005 como tal. En el 2008 hay un decreto en donde, de Contraloría Nacional, en donde se adoptan como tal las NIC-SP. ¿Por qué el colegio no las adoptó? Bueno, sí dijo algo. En el año 2006 dijo: Estado, le recomendamos que utilice NIC-SP. Y así salió pues una resolución de la Junta Directiva diciendo: le recomendamos al Estado utilizar NIC-SP. ¿Por qué? Porque Contraloría Nacional es el ente rector de las entidades públicas. Él sí puede obligar a las entidades públicas a aplicar un marco normativo. Y paradójicamente, si analizamos 2008, 99, vamos a encontrar que en estos 99, del 99 a la fecha, se ha avanzado menos de lo que en el sector público se ha avanzado, con las limitaciones que tiene el sector público, ¿verdad? Porque en este lapso de tantos años, muchas empresas ni tienen políticas contables adoptadas, ni están pensando en un plan de implementación, ni están pensando en qué cosas tenemos que aplicar. En cambio, en muy pocos años, con todas las limitaciones que tiene el sector público, con las deficiencias que tiene, con el proceso inapropiado que se ha llevado, con todos esos elementos, por lo menos uno llega a instituciones y hablan sobre este tema, están desarrollando políticas contables, ya tienen su marco normativo, ya tienen sus estructuras de estado financieros adoptadas a NIC-SP, y yo podría estimar que en unos 10 años, a este paso, si no hacemos nada en la parte del sector privado de obligatoriedad, va a tener un gran avance en el sector público en este tema. Y luego en el 2010, bueno, noviembre de 2009, se adoptó las normas NIF para pymes que salieron aprobadas para su aplicación a partir del 1 del 10 del 2010. O sea, para que este año que estamos fiscal fuera un año en el cual iniciamos con balance de apertura y tenemos el año de transición para entre 2 años tener los primeros estados financieros sobre NIC. Básicamente ese ha sido pues, el tema. En este momento también las NIF para pymes se adoptaron full, adoptamos todas las normas. Aquí las normas para pymes exigían o requieren que se defina qué es una pequeña o mediana empresa. Ese era el criterio que se debía de generar. Mediante un proceso del Colegio de Contadores Públicos consultivo, pues realizó algunas actividades, algunos foros, en donde cuando uno llama a foros, lamentablemente no es el caso del día de hoy, porque sí hay muchos compañeros presentes, pero en esa oportunidad, cuando se llamó a discutir el concepto de pymes, la participación fue muy escasa. Se publicitó, se abrió una página, un blog para discusión. El día de ese foro, o sea, ni la mitad de las personas que están aquí llegaron, ¿cierto? Y uno dice, bueno, son oportunidades que se dan, pero las personas no aprovechan estas oportunidades para poder decir algo. Y es, digamos, de esa forma pues se desarrolla el proceso. La Junta Directiva pues aprobó una definición, y con esa definición pues vamos a determinar los que aplican o no NIF para pymes. Y ese, digamos, ha sido el desarrollo en cuanto a su adopción como tal. Conclusiones muy importantes: nuestro proceso de implementación, principalmente en NIF, ha sido lento, poco efectivo. ¿Por qué? Porque no tenemos la obligatoriedad legal de decirle a la empresa: aplique esto. Sí le podemos decir al contador, si su opinión tiene que estar basada en NIF, tiene que haber cumplido y verificado todo, pero no le podemos decir a la empresa: está obligada. En el caso de NIF, sector empresarial, pues ha sido muy pocas empresas las que han realmente adoptado esto como una forma de presentar estados financieros apropiados. En su mayoría de casos lo ha hecho porque son subsidiarias, están afiliadas a empresas que pueden o están en bolsa, u otros aspectos importantes que han optado por este marco normativo. Y en NIC-SP, como ya vemos, hay un proceso de implementación que se ha retrasado. Si se ha retrasado, se va a retrasar más, sí, se va a retrasar más, pero la idea es que el Estado como tal pues, crezca sobre ese proceso,
hay entidades públicas que han avanzado extraordinariamente con la limitación de recursos.